Talks, tu pasaporte a los mercados mundiales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Review Talks con Paco y Luis. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un poco emocionante. ¿Qué es el análisis técnico y el análisis fundamental? Pero los vamos a poner a competir el uno contra el otro, ¿no? ¿Quién ganará? ¿Tú qué opinas, Paco, de este tema? Va a ser una buena competencia. Análisis técnico contra fundamental siempre genera controversia, siempre hay gente diciendo que uno es mejor que otro y hay gente que dice que los dos juntos son muy buenos y hay que considerarlos. La verdad es que si los ponemos a competir, va a correr sangre. Básicamente, yo creo que tenemos dos frentes muy básicos, ¿no? Vamos a partir el pizarrón a la mitad. De este lado tenemos el análisis fundamental, disculpen ahí que está en jeroglíficos antiguos. El fundamental básicamente está compuesto de noticias y más noticias y muchas noticias. ¿Qué tipo de noticias? ¿Cuáles son las noticias más básicas que tenemos en el mercado? Inflación. Este es el IPC. Inflación. Tenemos los nóminas no agrícolas. Farm Payroll Roll. Ajá. Tasas de desempleo. Ese no recuerdo el ticker, pero vamos a ponerle empleo. Tasas de desempleo. Ajá. Interest rates. La tasa de interés, Cuando tu tío, el Powell, sale allá. sale bien guapo a decir que ya valió más otra vez. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué otra cosa tenemos? Este es el tema del calendario económico, pero también tenemos, por ejemplo, los CPS o las presentaciones de resultados de los stocks. ¿Qué tanto les fue en ventas o qué tanto les fue mal? El tema un poco más fundamental, ¿no? Sí. Y del lado técnico, voy a hacer un poquito más para acá. Ahí se alcanza a ver en cámara, sí, un poquito más. Aquí básicamente lo que hacemos es analizar el gráfico. Exacto. Y encontrar indicadores, ¿no? O mejor dicho, revisar los indicadores técnicos. O sea, ¿qué es un indicador? Vamos a empezar como qué es un indicador, cuántos hay, vamos a hablar como la controversia de qué es mejor. Yo creo que aquí es donde se va a empezar a torcer un poco. Hay un libro que le recomiendo mucho leer que se llama Naked Forex. Es donde realmente viene... Todas las personas que aman los indicadores no me odien por lo que voy a decir, pero realmente tener un indicador técnico en trading es como pedirle a alguien que te diga la hora o que te venda un instrumento para leer la hora de forma distinta. Tú me dirías, ¿estás superado el cerebro? ¿Para qué quieres saberlo diferente, no? Los indicadores técnicos te dicen en relación a el indicador técnico. Por ejemplo, este puede ser una media móvil, que eso seguramente ustedes la conocen, una EMA, una media exponencial de 200 periodos, ¿no? Y estos 200 periodos significa que hay 200 velitas y el promedio entre esas 200 velitas determinó que el día de hoy la EMA esté por aquí, más o menos, o que esté por acá, o depende de dónde la estemos viendo, ¿no? El tema aquí es de que en relación a la posición de la EMA, te puede decir, según la EMA, no, esto no es ley, ¿no? Si el precio está alcista o si el precio está bajista. Pero entonces, si no es ley, es lo mismo. A ver, es lo mismo de la hora. O sea, si yo ahorita te pregunto qué hora tienes, depende de lo que tengas que hacer, me vas a decir si es temprano o es tarde. Aquí se pone bueno porque ya estamos revisando el análisis fundamental contra el técnico. Ajá. ¿No? O sea, por ejemplo, todo lo que está en el gráfico es algo que ya ocurrió, que fue dado por una noticia. Así es. Entonces, ¿por qué hacer análisis técnico? El técnico está muy enrolado hacia el tema numérico, ¿no? Por ejemplo, la EMA es un promedio matemático. De este lado también, es que hay varios tipos también de análisis técnico. Tienes también los patrones chartistas. Aquí dibujé a propósito esto. Mucha gente aquí lo que ve es esto, es un double top, y esto significa que el precio se va a ir a desplomar, ¿no? En teoría, porque bueno, también todo es un charting, o sea, realmente, pero así bien puede salir otra vez el tío Powell o quien sea, y esta cosa se devuelve hacia arriba de inmediato, ¿no? Dependiendo obviamente del activo. Y estás diciendo algo fundamental. Digo, estoy aquí poniendo en controversia a mi buen amigo Luis, pero con totalmente fines educativos, ¿no? Entonces, significa que los indicadores te dan justamente un norte de lo que puede pasar. Estás especulando básicamente con base a la acción que tiene el precio en el gráfico. Entonces, sube, baja, sube, baja. Por ejemplo, ahorita con los aranceles de Estados Unidos, que el abuelito Donald Trump sale a decir que va a incrementar los aranceles y de repente dice mi mamá que siempre no,
¿qué pasó con el dólar peso, no? Claro. Inmediatamente las emociones de las personas empezaron a jugar y el valor del dólar peso se incrementó. O sea, el dólar se incrementó en relación al peso. Claro. Pero después dice Donald Trump que no y regresó a su valor nominal. Claro, y es que la realidad de todo es de que el análisis fundamental, chicos, no solamente es el calendario económico. Hay muchos traders que piensan que hacer análisis fundamental solamente es ver el calendario económico y tratarlo de interpretar. Y la realidad de las cosas es que no. El análisis fundamental es extremadamente más complejo que eso y obviamente tiene que ver con sentimientos geopolíticos. Pero también es importante mencionar qué es el calendario económico. O sea, yo entiendo que nuestros clientes ya son super top y conocen mucho, pero todos aquellos que no saben, el calendario económico son fechas que ya están preestablecidas en donde se entregan resultados de lo que está ocurriendo, como lo que acabamos de ver. El calendario económico básicamente es algo que te tiene la planeación. Por ejemplo, aquí tenemos este mes en que estamos, marzo, ya es marzo. Por ejemplo, te aparecen aquí los días, ¿no? Y te aparece Estamos grabando en marzo, más bien. Estamos grabando en marzo, así es. Por ejemplo, acá tienes en este día IPC, Índice de Precios al Consumidor en México, es el equivalente al CPI de Estados Unidos, que es la inflación, el core de inflación, ¿no? Se presenta por aquí otra cosa, que es el GDP Now, es una encuesta que se realiza en Estados Unidos para ver más o menos cómo está el sentimiento del mercado. El Market Sentiment, también está el Customer Sentiment, el sentimiento del consumidor, y hay muchos otros tipos de fundamentales, y mi favorito, que es el que casi siempre patea todas las carteras, que es el NFP, ¿no? Le tienen miedo a esa cosa del empleo porque es lo que de repente más llega a sacudir. Algunos otros indicadores también lo hacen. Básicamente lo que hace el calendario económico es decirte cuando la Reserva Federal hizo algún cambio o si los que evalúan este tipo de gráficas tienen alguna apreciación distinta. Y es importante mencionar que cada vez que sale una noticia o que están por publicar algún resultado especial, en los mercados hay movimientos en los cuales llamamos volatilidad. A los traders amamos la volatilidad, pero requerimos manejar muy bien el riesgo. Entonces, es importante tener en cuenta ambos frentes, el fundamental y el técnico. Aquí se arma la controversia. Yo tengo clientes que son, fíjate bien lo que te voy a decir, son muy buenos economistas y no saben nada de análisis técnico y aún así ganan dinero. Claro, porque realmente, mira, regresando al punto, aunque el gráfico te pueda decir miles de cosas, indicadores, regresando al tema de los aranceles significa que si en Estados Unidos tú tienes un producto, no sé, por ejemplo, dulces mexicanos, ¿no? Y el dulce mexicano cuesta $100 más o menos, un dulce muy exclusivo seguramente, o una cajita, ¿no? Y de repente dice Donald Trump que le va a meter un arancel del 20% a esto, significa que esta cosa ya no va a costar $100, ya va a costar $120. Entonces, ¿qué significa? Que se utilizaron, tenemos aquí nuestra preciosa moneda, el peso mexicano, se van a utilizar menos pesos y se van a utilizar más dólares, ¿no? Entonces, aquí en términos muy simples, ¿qué provoca que suban el arancel? Que el dólar se aprecie. ¿Por qué? Porque se va a utilizar más. El poder que necesitas ahora para comprarlo es más grande, ¿no? Es decir, que la moneda, el peso como tal, pues está perdiendo poder, ¿no? ¿Por qué? Pues acabas de dar un ejemplo de oro para que la gente pueda entender lo que es trading. Claro. Básicamente, estás haciendo una especulación de qué moneda es más poderosa que otra y a qué le estás apostando. Si le estás apostando a que el dólar va a ser más poderoso, entonces compras. Claro. Si le estás apostando a que el peso es menos poderoso que el dólar, entonces vendes. Bueno, ahorita yo sé que hay muchos traders viendo esto, sí, pero también hay gente que no tiene experiencia y que apenas está entendiendo de qué se trata. Yo estoy un poco más del lado de esos principiantes, los top, pues bueno, ya estas cosas las saben. Que te diré que luego se les olvida lo básico. Después hablaremos de inteligencia artificial, algorítmico, que es un poco más de más nivel para ellos, pero eso es lo que es el trading y ocupas un análisis técnico y un análisis fundamental y de esto se trata. Así es. Regresando al punto técnico, aunado a esto que pasó, por ejemplo, con lo de los aranceles, pues tenemos aquí la gráfica del peso mexicano. Digo, no es que me la sepa, pero más o menos tienes ahí una caída medio fuerte, por ahí cerca de los 16, después tienes algunos rebotes a los 17, 18, 19, y por aquí andamos por los 20 más o menos, ¿no? Estamos por aquí lateralizando un poco, ¿no? Igual y les dije como
5 términos diferentes de análisis técnico en 3 segundos, ¿no? La realidad es que llegamos a una zona que le llaman soporte y ahorita estamos cerca de una resistencia. Básicamente es que el precio ya no pudo caer más y lo estuvo resistiendo entre materia económica, lo que sucede con la política, la Fed y todo esto, estuvo resistiendo aquí el precio. Y ahora, soportándolo. Y aquí arriba ya llegó una resistencia donde necesita otro impulso más fuerte para poder seguir al alza, ¿no? ¿Y qué te da ese impulso, por ejemplo? El tema político principalmente, porque estamos hablando fundamental. Claro, estamos hablando de divisas. Exactamente, entonces aquí es donde empatan las dos. Es como hay muchos traders que juegan con las dos y cuando hay una resistencia, pues básicamente el trader está buscando el norte de hacia dónde van las cosas y entonces nos guiamos por el fundamental. Claro. Entonces es ahí donde empezamos a ver las oportunidades. Especulamos qué va a pasar. ¿Romperá esa resistencia? ¿Subirá? O empezará a caer. Entonces empezamos a mirar el calendario económico y empezamos a checar qué noticia puede hacer que rompa o que reduzca de tal manera que en lugar de ser alcista, sea bajista esa tendencia, ¿no? Claro. Y esto, o sea, digo, ahorita que están los aranceles es muy fácil hacer ese tipo de trading porque sabes que si va a haber arancel, tiene que apreciarse una moneda porque la otra se va a tener que vender para poderse comprar por la otra, ¿no? Es muy sencillo ese trading. Ejemplo, en el dólar peso, todos aquellos que venían esperando esta noticia que sabíamos que iba a ocurrir. Hoy les fue maravilloso. Hoy lo que hicieron fue comprar. En la paridad de dólar peso compraron y se ganaron varios dólares. Sí, si compraste $100,000, pues ganaste esa misma cantidad. O sea, ganaste una cantidad importante, pero date cuenta cómo regresó a su valor nominal. Entonces, si no supiste detenerte, lo digo a ti. A ustedes que están por ahí. Lo digo a ti, si no supiste detenerte, regresaste al mismo lugar o perdiste un poco. ¿Por qué? Porque ahí viene la gestión de riesgo. Y es donde el trading, análisis técnico contra fundamental, lo tienes que respaldar también con una gestión de riesgo porque estás especulando. Claro. No tienes la bolita de cristal, estás viendo qué puede pasar. Es una probabilidad estadística que, bueno, ahí ya me estoy metiendo con trading cuantitativo, pero nos vamos a ir poco a poco para que se pueda ir captando, ¿no? Va por muy buen camino. Yo creo que otra cosa que debemos de mencionar del técnico, porque creo que ahorita llevamos algunos puntos un poco más cargados hacia el fundamental, pero seguramente han escuchado hablar ustedes del Fibonacci, ¿no? Tenemos una gráfica que más o menos va subiendo, llega a un punto de inflexión donde ya de ahí se regresa y por aquí tenemos una cosa que más o menos va aquí como que de 0 a 1, por aquí tienes el punto 5 y el favorito de todos los tres es el 0.618, que es el número mágico, el número de Fibonacci, ¿no? Generalmente todos los mercados tienden a rebotar en este o a lateralizar en este nivel y de ahí se suben al alza o de ahí se bajan, pero es una zona de interés, ¿no? ¿Por qué es una zona de interés? Vean el Fibonacci más como porcentajes. Yo siempre eso que le digo a los traders, ¿no? Que lo vean más como un porcentaje. Si está en 0% y subió un 100, pues es seguro que se regresa a la mitad. ¿Por qué? No creo que todos ustedes inviertan para nunca cobrar. En algún momento hay que sacarle dinero a esto, ¿no? Y es donde ya tiene un poco de sentido. Si ya llegó un 100% y ya retrocedió, por aquí se van a meter. Pero ¿qué sucede con el activo? ¿Estará bien por la parte fundamental o no? La realidad, y es que esto no es asesoría financiera, es que el análisis técnico y el fundamental no están peleados. Son muy grandes amigos porque si ese coincide con el de allá, muy seguramente el movimiento tiene más probabilidades de darse, ¿no? Y pueden alinearse los planetas, puede esta cosa estar igual a la otra, puede pasar todo y el 13 te puede ir al revés. ¿Se acuerdan del grupo que tenemos en un WhatsApp? Te voy a acusar. Hay personas ahí que hacen astro-trading, ¿no? Pero luego les vamos a hablar de ellas. No vamos a mencionar a nadie ahorita. Aquí no se va a hablar de astro-trading, aquí son puras matemáticas, puros números, puras cosas científicas. No, claro, ¿no? El punto aquí es de que cuando este y este se ponen de acuerdo y dices, bueno, te van a poner un arancel y el gráfico se ve como que ya se quiere devolver hacia arriba o ya quiere tener algo, pues bueno, ya tienes alguna cosa que se llama confluencia, ¿no? Eso es algo que sí se tiene que buscar en los mercados. En el tema de las acciones, de los stocks, voy a tratar de ser lo más
breve posible para que esto no parezca en sí una clase, pero sí está reñido. Tienes, obviamente, aquí tu stock y tienes el EPS, el earning per share, puede ser, no sé, $1. Y también tienes, obviamente, los earnings, o sea, cómo le ha ido en el Q1, cómo le ha ido en el Q2, cómo le ha ido en el Q3, cómo le ha ido en el Q4. Pero a ver, explícame qué es el Q1, el Q2, el Q3, el Q4. Es quarter, como el cuatrimestre, ¿no? Si nos fue bien, si nos fue mal, si nos fue más o menos. Aquí lo que vemos es que esta empresa ha tenido beneficios crecientes. Desde ahí vamos bien, ¿no? Después puedes evaluar, hay otros indicadores fundamentales. Digo, esto lo hice como un gráfico, pero en realidad son puros datos, son puros números. También tienes, naturalmente, la deuda de corto plazo y también tienes la deuda de largo plazo. Muchas veces en el tema fundamental no analizamos correctamente las compañías, porque a veces las compañías tienen una deuda un poco tóxica a pequeño plazo porque no tienen el suficiente volumen de capital. Eso también hay que estarlo viendo. Y ahí es donde el técnico se queda un poquito a ciegas porque no llegamos a esa parte. Déjame empezar como a hacer la distinción. Estamos hablando o empezamos hablando de divisas, de Forex, de CFDs, hablando de paridades. Ahorita estamos hablando de acciones. Entonces, cuando estamos hablando de earning per share, todo eso, estamos hablando de las acciones que están pagando, o mejor dicho, que están entregando resultados, puede ser en el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre. Todas las empresas que están listadas en bolsas están obligadas a reportar en qué invierten, sus gastos, sus deudas, sus créditos, sus resultados, sus ganancias. Están obligados a reportarlo. Entonces, ellos tienen 4 periodos o 4 ocasiones en donde reportan sus ganancias. Y con base a eso, tú haces un análisis fundamental y evalúas si es una empresa que tiene una solvencia, que tiene un futuro. Tú decides eso, o si tiene, o como dice Luis, es una empresa zombie que debe más de lo que gana, o sea, o que lo que gana es mucho menor a lo que debe. Entonces, ya, amigo, vamos. Así, no, tal cual es, ¿no? Y es por eso que aquí ya empieza a haber una distinción entre la parte fundamental y la parte técnica, porque la parte fundamental se puede ir muy deeper hacia algo de revisar estados financieros, ver si la empresa realmente es rentable, si vale la pena realmente invertir en ella. Y si el fundamental ya empieza como que a sonar bien, pues ahora sí hay que voltear al técnico a ver si quizás tenemos suerte y nos encontramos en algún soporte, ¿no? Ni podemos comprar en stocks, ¿no? O quizás, por ejemplo, en el tema de los ETFs, estamos en una resistencia y es un ETF que puede tirar hacia abajo y el fundamental ya se ve como que ya va a tronar, pues entonces valdría la pena tomar ahí una decisión. Y regresamos a la misma conclusión, que es especulativo, ¿no? Claro. Estamos especulando con base a ciertos conocimientos y noticias y experiencia de que el gráfico va a hacer algo. Va a tomar un rumbo. Entonces, y nuevamente, me gustaría que entremos en esta parte, a lo mejor es como muy, muy rápido, pero ¿qué pasa cuando un análisis no se cumple? Por ejemplo, especulamos que va a ser alcista y que va a romper una resistencia. Así es. ¿Qué es romper una resistencia? Que básicamente, si está aquí testeando o está tocando una línea y de repente la rompe, eso es que rompa una resistencia. ¿Por qué la rompe? Porque hubo una noticia fundamental importante que hizo que se fuera hacia el alza. Entonces, una vez que lo rompe, pues entonces empiezan las ganancias y es donde hacemos una entrada. Así es. Pero ¿qué pasa cuando la especulación que hicimos realmente no se cumple y entramos? O sea, si le dimos clic pensando que va a subir y en lugar de subir cae, entonces, ¿cómo logramos no perder tanto dinero de eso que especulamos? Ahí es donde viene mi tipo de análisis favorito. ¿Y qué creen? Que no es ninguno de los dos. El análisis técnico y el análisis fundamental finalmente son datos y son referencias sobre lo que los mercados están anunciando, sobre lo que las empresas están reportando, sobre la acción de precio que ves en el gráfico, sobre todas esas cosas.
Pero en realidad el que más me gusta de todos los análisis, y para mí yo creo que ese podría ser el padre y la clave del trading, es el análisis de riesgo. ¿Y qué es el análisis de riesgo? No es más nada como cuánto dinero tenemos metido en el trade. Se acabó. En el tema de las opciones, muchas veces me preguntaban, ¿qué es una opción? Una opción es un contrato que tú compras para liquidar, ya sea tienes de un lado, tienes los puts, tienes los call, que es si va hacia arriba o si va hacia abajo, tienes diferentes fechas de liquidación. Cuando tú inviertes en una opción, inviertes cierto dinero, por ejemplo, no sé, $100. Si estos $100 no te salió el análisis o el trade, solo pierdes $100. ¿Qué sucede con los pares FX, lo que está en CFD o en stocks? Que tú tienes, por ejemplo, aquí, no sé, una operación en el USD JPY o en el SP500, tienes cierto apalancamiento, por ejemplo, vas a por 100 y metiste un lote, ¿no? Es un poco diferente lo que nosotros tenemos aquí en cuanto a consideraciones de riesgo contra una opción. Es muy diferente, porque la opción solamente lo máximo que puedes perder es la prima, lo que te costó la opción, y ya lo tienes bien medido. Pero de este lado tienes obviamente un gráfico, que bueno, es más fácil de verlo así, donde tienes un precio de entrada. Y es que también, por ejemplo, aquí es donde hay que analizar el posicionamiento del stock. Si tú vas en largo o si vas en corto. Y en el largo, pues es, para arriba no hay techo. Eso sí, ténganlo muy claro. Largo para es abajo, compra. sí, así es. Corto es venta. Así es. Si te apalancas en ventas o en short, pues sí tienes un fin. O sea, sí, el fin es llegar a cero. Y hacia arriba realmente no hay techo. Por eso es que a mí me gusta mucho el mercado de accionarios, porque pues no tiene techo. Y ya sabemos hacia dónde puede caer. Si tú entras en un stock que tiene, ahí es donde viene el tema evaluativo de riesgo, te costó $100, está en precio de $100, lo máximo que puede llegar a caer son $100. Pero puede llegar a subir a 200. Y si te llegas a meter a 200, si tú lo invertiste 100, sabes que lo máximo que puedes perder ahí es ese capital. Ahora, si tú vas al tema del análisis de riesgo, siempre tienes que saber, independientemente del posicionamiento, al tipo de trading, cuánto realmente estás arriesgando de tu capital en esto. El análisis de riesgo yo creo que es de las cosas más importantes que debemos de considerar en esto, ¿no? Y sobre eso hay muchas historias terroríficas. Yo cuando empezaba, ni siquiera sabía lo que era realmente analizar el riesgo. Y analizar el riesgo no es poner el stop loss. Eso es una cosa de operaciones, de un análisis que hiciste. El análisis de riesgo es saber cuál es el valor en riesgo de lo que tú estás trabajando en el trading. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Y hablando de historias de terror, platícanos una tú, Paco. ¿Cuál fue la primera vez que te diste cuenta de cómo era importante esto? Pues cuando quemé mi primera cuenta. ¿No traías stop o por qué? No, para nada. Pues inicialmente lo que yo hacía era pues operar sin stop, sin take profit, esperando ganar lo máximo posible. Entonces, cuando las emociones eran más grandes a cualquier cosa, pues la pérdida era inminente. Claro. Entonces, pues conforme fue pasando el tiempo, pues empecé a aprender el cómo manejarlo, el cada cuándo hacerlo. Entendí que realmente este sistema de inversión como trader no era algo que me iba a hacer millonario de la noche a la mañana. Claro. Entonces lo vi como un ingreso extra sin dejar mi vida a un lado, ¿no? Sin apostarle el todo por el todo. Entonces, poco a poco fui perfeccionando algunas entradas. Yo empecé en acciones. En ese tiempo, pues honestamente, abrí una cuenta, era de $500. $500 era mi sueldo de un mes. Claro. ¿No? Hoy en día era el sueldo de un mes de hace mucho tiempo. Más de 13 años, ¿no? Entonces era muy complicado. Entonces, pues ya poco a poco fui perfeccionándolo hasta llegar a un punto en donde pues ya corría por sí solo y ya no era tan extremo el punto, ¿no? Claro. Sin embargo, también, pues muchos clientes, ¿no? O sea, de repente he tenido clientes que manejan capitales de sus clientes y a veces traen robots. Híjole, como no tienes manejado si no tienes manejado esto, si no sabes cuál es el riesgo máximo que vas a operar por cuenta y no lo respetas, es muy fácil quemar una cuenta. Sí. Por eso es que
mucha gente que no lo entiende, de pronto piensan que esto es algo como una apuesta. Pero no, lo que pasa es que este sistema de inversión o esta opción de inversión realmente es una profesión, no es para alguien que de pronto se le ocurrió, leyó un libro y estuvo practicando. Esto es una profesión bastante seria y bastante respetable. Entonces, por eso es que pocas personas en el mundo realmente hacen dinero de esto. Claro, claro. Yo, honestamente, de todos los clientes que he atendido en toda mi vida, bueno, tengo la trayectoria que llevo en TradeView, más de 6,000 clientes. Yo conozco a 2 personas que sin duda van momento a momento y van haciendo dinero de esto. Ajá. Me están viendo. Seguramente sí. Y es por eso que realmente no hay un ganador entre el análisis técnico y el fundamental. Yo creo que el ganador sería el análisis de riesgo, que ese seguramente es el que te dice hasta aquí puedes llegar o hasta aquí llegaste, ¿no? También en algunos casos, ¿no? Entonces, pues lo que más les recomiendo es que... Es como la alarma, ¿no? Es como el sensor en el coche, ¿no? Sí, sí, sí. Estás a punto de estrellarte en reversa. O como la rodilla quedó en la mañana, ¿no? Dice, ya hay que por ahí medirse, ¿no? Ya estamos tocando temas sensibles. Claro. O como las agruras en las noches cuando ya estás por dormir. Ah, no, sí pasa también. Me pasó ayer. Sí sucede, la verdad, ese tipo de cosas. Y es muy divertido platicar, poder compartir esos temas con ustedes. Digo, aquí realmente el análisis técnico es una bondad aprenderlo, poderlo hacer. Hay un libro que se llama Análisis técnico de los mercados financieros de Jonathan F. Murphy. Es un libro muy bueno, es una Biblia. Paco, seguramente tú lo has visto, es una cosa genial. De hecho lo tengo, es mis libros favoritos. Y te quiero platicar, ya para ir cerrando este podcast, que si tú eres empresario, deberías meterte a estos mercados. Sí. Porque seguramente si tienes una empresa, conoces de mercados financieros, conoces cómo se mueven las cosas. Yo tengo varios clientes que llegaron a través de money managers externos y al final, bueno, tuvieron algunas caídas, pero empezaron a estudiarlo y hoy por hoy ya no invierten en fondos de inversión. Ellos llegan, abren su cuenta conmigo y empiezan a hacer su trading. Y hay gente que ya está trabajando de manera importante teniendo un 40 o un 50%. Ojo, no quiero decir que eso sea algo bueno, porque es demasiado riesgo el que corren. Y tampoco es asesoría financiera. Tampoco es asesoría financiera, es súper importante. Pero sin duda alguna, si tú eres un empresario o un emprendedor, puedes empezar a estudiar esto y generar en el mes con mes el 2, el 3% mensual con una liquidez disponible todos los días, porque el broker tiene tu dinero. Y es que ahí es donde se pone todavía más interesante esto. Sí. Hay otro concepto que les quiero dar muy rápido, me tardo menos de un minuto, espero, cuéntenme, que se llama riesgo de ruina. Yes. ¿El riesgo de ruina? Riesgo de ruina. Riesgo de ruina. ¿Cuál es el riesgo de ruina? Si tú tienes un capital, regresemos a los $100 y metes $100 en un trade, tu riesgo de ruina es del 100%, porque en un solo trade moriste. Si tú divides este capital en 2 operaciones y te vas 50-50, ¿cuál es tu riesgo de ruina? 50%, ¿no? Si lo partes en 4, se va haciendo más grande y más grande y más grande, hasta que llegas a ese tipo de setups de trading que seguramente alguien ha de haber visto, que es, voy a arriesgar el 1% por trade, ¿no? Si tu estrategia es buena, tiene buen Sharpe ratio, tiene buen factor de ganancias, tiene buenos indicadores, bueno, ya son cosas más de ir contando, ¿no? Va a hacer backtesting y demás. Pero digamos que tienes mucho chance de poder seguir en el mercado si tú pulverizas tu riesgo en distintos tipos de operaciones y no te juegas todo tu capital en una sola operación porque te dijo el Astro Trader no sé qué, que las fallencias se iban a alinear y demás. El riesgo de ruina es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el riesgo real que corre tu portafolio? Así es, totalmente. Y qué mejor que seas tú el que maneje el riesgo, el que maneje tu dinero y el que haga las cosas, ¿no? Honestamente es que esto ha marcado tendencias ya de muchos empresarios. Yo ya tengo muchos empresarios que aprenden esto y les va pues, razonablemente bien, o sea, porque tener una empresa y hacer trading es casi lo mismo. Sí. Básicamente tú tienes que hacer análisis de riesgo, tomar decisiones. Si compras materia prima en tu empresa y no la vendes, pues tienes ahí un riesgo. Entonces tienes que tomar una decisión si rematarlo o revenderlo o hacer cualquier cosa. Lo mismo en el gráfico.
En el gráfico tú tomas una decisión que no te salió bien, tú tienes que decidir si hasta qué punto puedes aguantarlo o venderlo, ni modo. Tienes que cerrar la posición aunque termines perdiendo, pero si no vendes tu materia prima, estás pagando costo de almacén, estás pagando que la materia prima se echa a perder o ya no sirva o se deteriore. Entonces, tienes que tomar decisiones súper rápidas, ¿no? No, y hay cuentos de terror en riesgo de ruina. O sea, me han llegado de repente traders que me han llegado a preguntar, oye Luis, ¿cómo puedes ver esta cuenta, no? Y ya tiene una minusvalía de casi 60% y dice, oye, pues ya debiste de haber vendido por ahí cuando iba como por -2. O sea, ¿por qué te dejaste caer tanto, no? Es que pensé que se iba a regresar. Es que la gráfica... Es que me dijo que iba a cambiar. Exactamente. Y es cuando sigues ahí. Y realmente hay estrategias de trading que son posicionales, que sí lo que buscan es un muy largo plazo, pero son estrategias que generalmente se les va inyectando. Ojo, Warren Buffett no compra una vez y ahí se queda. Warren Buffett agarra su fondo y está compre y compre y compre cosas. Se mueve mucho su cartera. Si alguien la traquea, se va a dar cuenta de eso. Hace un par de podcasts hablábamos sobre el plan de trading. Entonces, tú tienes que tener el know-how, el qué hacer en caso de... Claro. Cuando empiezas a operar. Y todos como personas tenemos que hacer en caso de. Claro. En la vida diaria. Entonces, por eso el trading y la vida diaria es muy parecido. Entonces, todo lo que haces en tu vida te lo llevas al trading y en el trading es donde ganas dinero. Básicamente. Entonces, requieres tener un plan de trading para que no tengas para que el riesgo de ruina sea muy pequeño. Así es. Sea muy chico. Entonces, el trading es una profesión como para ir concluyendo. El análisis técnico y fundamental son muy buenos, pero sin duda, quien gana la batalla en esto es el análisis de riesgo, porque es lo que determinará tu capacidad para ganar dinero y para perder lo menos posible. ¿Estás expuesto a perder? Sí, como en todo. Eso es algo súper importante que no les van a decir en otro lado. En otro lado les van a decir que hay indicadores maravillosos, que hay estrategias de trading maravillosas, que hay el libro para interpretar los fundamentales de forma maravillosa y sale Donald Trump y dice una cosa y el activo hace otra. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. El padre de todos los análisis es el análisis de riesgo. Siempre tenganlo en claro. Es igualito que la vida. A ver esta analogía, a ver si te gusta. Tú no naciste con el manual de cómo vivir. Nadie. Mucha gente te intentó dar el manual de cómo vivir. Pero realmente en el día a día, en el calor del día a día, ese manual no sirve para nada. ¿No? O sea, por eso tienes que tener un análisis de riesgo. ¿Qué hacer en caso de? Y es que por eso los dentistas tienen trabajo. Ahorita te voy a decir por qué y dirán, ¿qué demonios le pasa? Cuando tú eres pequeño, tienes a tus papás con la responsabilidad de, oye, hijo, lávate los dientes. Y todos los días te están diciendo lo mismo. Pero cuando ya eres adulto, si tú no... fundes en ti el sentido de autorresponsabilidad, de tener un buen hábito, de estar cepillando los dientes en la mañana, en la tarde, en la noche o cada vez que comes, en algún momento tus dientes van a pasar factura. Y vaya que son caras las facturas de los dentistas. Sí, no. Pues se puede prevenir con un buen hábito, al igual que si haces una evaluación de riesgos de vez en cuando de tu portafolio, te puede ir mejor. Exactamente. Entonces, bienvenidos al análisis técnico y fundamental. Como resultante, el análisis de riesgo es el rey. Así es, chicos. Pues, sin más preámbulo, nos vemos la próxima. Estamos en TradeView Talks. Somos Paco y Luis. Nos vemos. TradeView Talks. Tu pasaporte a los mercados mundiales.